El presidente López Obrador ha confirmado que México no va a poner ningún tipo de sanciones ni de restricciones a la Federación Rusa, como está sucediendo ahorita con países vinculados a la OTAN y también a la Unión Europea. En cambio, México confirma que el país va a seguir abierto y a pesar de que efectivamente condena la invasión rusa, de todos modos, todos los negocios aquí en México y las inversiones rusas siguen firmes. Tampoco se cierra el espacio aéreo a las aerolíneas rusas ni nada por el estilo. Y bueno, es interesante esto porque aquí vemos a un presidente mexicano tomando una avenida completamente distinta a la que se está tomando ahorita Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. Vamos a escucharlo. No vamos a cerrar el país. Eso también lo digo porque ayer el secretario de Turismo dio a conocer de que hay una relación con una aerolínea rusa y lo empezaron a atacar en las redes. Pues que se sepa, nosotros no nos vamos a cerrar a ningún país. Esto me recuerda lo que pasó cuando la pandemia, cuando comenzaba la pandemia, sí, un crucero andaba con enfermos, con personas contagiadas y no los dejaban. Y es importantísimo esto porque si se han estado fijando un poquito en las noticias internacionales, lo que ha habido mucho en estos días es las sanciones de Estados Unidos, de la OTAN, de la Unión Europea, económicas, las sanciones que lo sacan de un medio de pago que se llama SWIFT, también el cierre del espacio aéreo en la Unión Europea y bueno, también la respuesta de Rusia. El tuit que hace referencia el presidente López Obrador, que es el del secretario de Turismo Miguel Torruco, es el siguiente. Saludo con afecto a nuestros amigos de la prestigiada aerolínea Aeroflot, una aerolínea rusa, esperando una pronta conectividad entre las naciones, desde luego a la Ciudad de México. Les recuerdo que el turismo es sinónimo de paz, amistad y comprensión entre los pueblos. Ese tuit sale, y es oportuno señalarlo, el mismo día que, por ejemplo, la Unión Europea empieza a cerrar el espacio aéreo a Aeroflot y a otras aerolíneas rusas. Y entonces Miguel Torruco dice, bueno, lo cierto es que aquí no hay conectividad directa entre Rusia y México, sino se da a través de conexiones. Y entonces en una de esas, Aeroflot, pues podría hacer una conexión directa entre Moscú, la Ciudad de México, o Moscú o San Petersburgo, que es otra ciudad muy importante, con Cancún, donde van muchísimos rusos. Incluso el propio secretario de Turismo el día de ayer, porque esto es interesante, saca el siguiente boletín. Más de 75,000 turistas de la Federación de Rusia llegaron a México en 2021. Ojo con el dato, o sea, esto se está dando en medio de, repito, las sanciones, para que vean cómo aquí en nuestro gobierno las cosas en torno a Rusia, si bien, claro, repito, sí se señala y se condena la invasión, de todos modos siguen las cosas firmes, las inversiones firmes. Muy importante, turismo es importante, pero más importante es, por ejemplo, las inversiones petroleras rusas. Y quiero ni vamos a ver el paralelismo. Y es que eso también le da certidumbre a eso lo que pasó precisamente hace unos días. En el mismo día que arranca la invasión rusa allá en Ucrania, la petrolera rusa Lukoil adquiere 50% de un proyecto de extracción en el Golfo de México. Ojo con el dato, allá en el campo Yakchil y Chalki. O sea, adquiere finalmente, ¿se acuerdan? Al final las famosas rondas petroleras, bueno, todavía siguen ahí, y entonces pues sigue haciendo negocios la petrolera rusa en México. Esto es importante porque también mucho de las sanciones tienen que ver con la cuestión petrolera. Rusia es un gran exportador de petróleo y en particular de gas natural. Y entonces quiere Estados Unidos y la OTAN intentar frenar o distorsionar o aniquilar o pulverizar finalmente esto, pero aquí en México estas petroleras rusas siguen firmes.
Y la otra cara de la moneda es cómo le van a las transnacionales mexicanas allá en Ucrania. Digo, para que vean cómo son las cosas. Allá en Ucrania, Bimbo, Gruma y la empresa Coca-Cola en México, o sea, FEMSA, empresas mexicanas que paran operaciones en Ucrania por invasión rusa. Porque allá en Ucrania y también en Rusia hay un montón de trigo. Exportan un montón de trigo a todo el mundo. Por eso está Bimbo y por eso está Gruma, que es más seca, pues, que la tortilla. Entonces, ahí tienen las transnacionales mexicanas operaciones y ahora están frenadas. Fíjense, ¿no? ¿Cómo es el paralelismo? Mientras las transnacionales mexicanas frenan operación allá en Ucrania, claro, la invasión, pero tiene que ver mucho también con las sanciones. En México, finalmente, siguen firmes las inversiones rusas. Ojo con el dato. No solo eso, también el presidente hizo referencia a las enormes y monstruosas fake news que se han lanzado por el tema de esta operación militar en Ucrania. Y aquí hubo una fake news finalmente dedicada a López Obrador, señalando que ahorita quieren en televisoras distorsionar la información. Y es que el día de ayer en el TikTok circuló este video donde supuestamente Putin está criticando a López Obrador. Vamos a escucharlo. Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на президентских выборах в Мексике. В телеграмме глава российского государства подчеркнул, что в нашей стране высоко ценят традиционно дружественные отношения с Мехико и выступают за их дальнейшее развитие. Владимир Путин также выразил надежду, что в своей деятельности новый лидер будет уделять должное внимание сотрудничеству между двумя странами. Выборы в Мексике прошли в это воскресенье. Бывший мэр Мехико Обрадор представлял коалицию левых сил и набрал по предварительным данным более 53% голосов, опередив ближайшего преследователя больше, чем на 30%. Хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии бессмертного полка. С фотографиями и портретами своих близких, своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня? Наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда. Они останутся с нами навсегда. Una supuesta crítica de Vladimir Putin a López Obrador que es completamente falsa, porque el video donde sale la presentadora y el propio Putin, bueno, entrada no es el mismo tiempo, incluso la presentadora habla de cómo Putin felicitó a López Obrador cuando tomó posesión. Y hasta yo no me acuerdo, Putin nunca ha hablado así de esta manera con López Obrador, pero bueno, el presidente hizo referencia a esto, que todo es un montaje. Vamos a escuchar. Usaron una imagen del presidente Putin en donde está hablando, incluso creo que hasta me está felicitando cuando triunfé, y modifican la traducción. Era otra cosa. Pero así como eso, televisoras sacando imágenes que eran de otro tiempo, a ver si Incluso el presidente López Obrador pues pone, ¿no? El video que vimos, o sea, es interesante, precisamente el video fake, ¿no? Para que quede demostrado. Pero lo más interesante fue que López Obrador pues criticó el clasismo y racismo de los ucranianos aquí en México. ¿Se acuerdan que el día de ayer es un video en donde se señala cómo la embajada ucraniana en México pues sacó el cobre y bueno, sacó su clasismo y racismo? Esto que lo que acusa mucho a los ucranianos, bueno, al actual gobierno ucraniano, que está rodeado de muchos neonazis, del supremacismo. Y bueno, este es el tuit que generó mucha polémica en las redes sociales mexicanas. Este señor es un periodista que está criticando, ¿no?, la censura de medios rusos, medios rusos en Ucrania, ¿sí? Y bueno, le contestó la embajada ucraniana de México.
sigue sin reaccionar ni responder a nuestra propuesta. La propuesta era que lo estaban invitando a una entrevista en Ucrania, en la embajada. Y sigue difundiendo propaganda rusa sin nunca haber visitado Ucrania. Entonces tenemos una pregunta para ti, señor periodista. ¿Te pagan en rublos o en tamales? Y claro, tamales siendo la expresión racista y clasista, ¿no? Porque al final, bueno, o sea, ya no solo dicen chayotero, sino que muerto de hambre. Y entonces López Obrador, ¿hoy qué creen? Hoy salió a criticar a los ucranianos por este hecho. Vamos a escucharlo. Le sale su racismo. Y también para eso ayudan las redes. Para que todo el mundo se sincere. No a la hipocresía. Esto, por ejemplo, creo que fue una embajadora de no sé qué país, que dijo, contestó a otro, tú estás subvencionado o te están dando rublos o tamales, sí. O sea, imagínense, no sabe lo que son los tamales. Sí. Está como para enviarle una guajolota. ¿No? Un sarcasmo, pero una crítica a la embajadora, por eso es mujer embajadora de Ucrania en México. Esto es importante. No, López Obrador, claro que no puede tomar una definición clara y abierta a favor de Rusia, porque no se irá a tomar una definición a favor de la invasión y eso no está allí. Pero sí también no se cierra, no es ciego, no se cae en la propaganda estadounidense y señala que los rusos son los malos y los ucranianos son los buenos. Al contrario, lo que hay es una monstruosa desinformación. Y lo que interesa ahorita, pues son obviamente el cese al fuego y llegar a acuerdos de paz. Lo que, por cierto, por lo que veo, ni Estados Unidos ni la OTAN lo quieren. Los rusos sí lo quieren, pero los otros no. O sea, tanto así que están mandando armas y armas y armas y armas a Ucrania. E incluso señalaron que los civiles, o sea, que no tienen ningún tipo de entrenamiento, tienen que batirse con el ejército ruso. Hazme el favor. ¿Para qué? ¿Para que los masacren? ¿Eso es lo que quieren? Pues parece que sí. Pero bueno, el presidente ya ha tomado una definición mucho más clara, lejos de la OTAN, de Estados Unidos y de la Unión Europea. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.